Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Maite. Pedimos que suba a Tomás Villén. Sí, siéntate. Nos falta una sillita. Gracias. Pedimos que suba a Tomás Villén, que es el CEO de Porsche Ibérica y es uno de los miembros del jurado. Y bueno, además Tomás ha ganado recientemente un premio al directivo y a empresa que proporciona la mejor experiencia de cliente. Entonces, bueno, viene fenomenal al caso que justo esté Tomás aquí haciendo preguntas a Manuel. Pues si quieres me pongo, creo que me tocaba a mí ahí, Venga, así pues que te yo me pongo en pongo el aquí. medio. Perfecto. Bueno, como decía, jurado muy cualificado. Tiene mérito, porque no siempre todos los miembros del jurado son tan generosos con empresas competidoras a la hora de dar su voto y a la hora de participar, porque es verdad que, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues tenéis ahí cierta competencia, aunque en el sector es verdad que trabajáis mucho en reuniones y en temas para comentar cosas, ¿no? O sea, que os soléis ver y os soléis... Bueno, de todos modos, buenos días a todos. Para mí es un placer poder estar hoy aquí, pero sobre todo poderle entregar un premio a Manuel Terroba representando al grupo BMW, ¿no? O sea, Manuel, hemos sido compañeros, es un buen amigo y es un referente en el sector, ¿no? O sea, es verdad que tiene la suerte de representar unas marcas estupendas, pero él ha conseguido, como él decía muy bien, tener un equipo estupendo, interno y externo, ¿no? O también una red de concesionarios extraordinarias, y esto ha sido gracias a su liderazgo, ¿no? O sea, lo que ha conseguido Manuel ha sido algo excelente, y además hoy demuestra con la entrega de este premio que le hemos dado a Manuel y al grupo de BMW que es muy valiente, ¿no? O sea, transformar en estos momentos de transformación la relación con la red es un tema muy arriesgado, muy valiente, y yo me alegro además que con Mini funciona muy bien y que ahora que lo hagáis con BMW pues también, ¿no? O sea, que en este sentido, Manuel, yo estoy hiper feliz de estar aquí. Muchas gracias por tus palabras y además viniendo de ti, que conoces perfectamente de lo que hablamos, de los retos que afrontamos en la industria, que probablemente todos sois conocedores en estos tiempos, la industria europea, pues muchas gracias también por tus palabras, y efectivamente yo definiría como valiente la propuesta del grupo y muy determinada. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues si queréis, como hemos dicho que las empresas ganadoras y que parte de las claves de transformación del modelo de negocio es, lógicamente, poner el cliente en el centro y que esa estrategia de clientes sea lo más relevante. Si queréis, empezamos por eso. Y lo que nos gustaría saber es cómo ha cambiado ese modelo de relación con el cliente y cómo está siendo percibido por el cliente. Bueno, como os decía, los datos están siendo positivos y la evolución está yendo como esperábamos. La experiencia de cliente está funcionando, la hemos acompañado no solamente, y también tampoco quería extenderme demasiado en la presentación, en la parte de proceso y de sistema y de la omnicanalidad, ¿no? Para poder mantener, que puede parecer de verdad obvio para a lo mejor muchos de los que estáis aquí esta mañana, pero nosotros no teníamos esa omnicanalidad, y entonces el cliente tenía que, cada vez que acudía a nuestro concesionario, no, es que yo estoy pensando en un Mini, pues dígame otra vez, y empezaba el proceso desde el inicio otra vez, ¿no? Y luego hacía determinadas configuraciones y vale, sí, se podía llevar a casa a lo mejor un papel con una oferta, con una propuesta, pero luego volvía a casa, volvía a incorporarse en la web y volvía él otra vez a configurar el coche para ver cómo era lo que estaban viendo para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ese proceso continuo nos ha dado una experiencia de cliente magnífica y muy completa, porque realmente está viva, ¿no? Y el propio cliente, pues con su iPad y de la mano del vendedor, pues puede continuamente seguir vivo todo ese proceso y mantener viva su propuesta y hacer cualquier modificación. Eso lo hemos acompañado también con inversiones importantes de nuestros concesionarios y de nuestros agentes para establecer el lugar adecuado para manejar en un entorno
más digital y menos analógico con el cliente, donde la transacción ocurría muy cerca del coche únicamente, que también, pero más en el entorno de poder rescatar ese journey que ha iniciado él en la parte digital y a través de determinados elementos digitales pues poder jugar con él en un entorno muy amigable para poder tomar la decisión adecuada, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el inicio, pues como siempre ocurre en todos los arranques, pues sí tuvimos en la parte de gestión de satisfacción del cliente pues una ligera caída en los datos de NPS que traqueamos muy de cerca, pero al final hemos logrado recuperarla y ahora nos encontramos en niveles de satisfacción desde luego superiores a anterior a lanzar el nuevo modelo de negocio. Qué bien. Oye, Manuel, yo te quería preguntar, vale, hemos hablado de la satisfacción del cliente, que ha mejorado. Nos has hablado de que el concesionario ha crecido en su rentabilidad un punto. ¿Esto está basado en el incremento de las ventas? ¿Por eso ha mejorado ese punto? No solo en la parte global de gestión de contribución, pues si vendes más, facturas más, pues efectivamente ganas más, pero hay que darnos cuenta que, claro, en el momento en que nosotros hemos dejado de facturar a los concesionarios, nosotros hemos ejercido algunas funciones que anteriormente ellos estaban realizando. Y por ir a una muy sencilla que podemos entender todos, y por coger un ejemplo que es el más visual, ellos mantenían sus stocks, lo que significa que tenían sus líneas de crédito para mantener las mercancías detrás para luego venderlas. El stock lo hemos centralizado, ellos no tienen stock, el stock es nuestro. Entonces eso alivia de una parte de costes financieros a la red que impacta directamente su rentabilidad. Hemos garantizado una comisión que además de la parte fija pues tiene una variable dependiendo de la calidad de experiencia de cliente que generan, que también les aporta una adicional. Y ellos, por ejemplo, nuestros agentes, pues antes mantenían también en propiedad la gestión, reparación, puesta en marcha y tal, de cualquier vehículo que teníamos de demostración o de sustitución en sus concesionarios. Y ellos asumían ese riesgo de ese coche y tampoco, Tomás, ¿no? Entonces, al final esa parte, yo creo que les ha aliviado la parte de rentabilidad, ha aclarado algunas incertidumbres iniciales que tenían también nuestros agentes y ha contribuido a que el ejercicio de equilibrio de rentabilidad está siendo muy positivo, quizás demasiado positivo. Y Manuel, el tema del pricing, ¿cómo ha sido percibido tanto pues eso, por el cliente como por el concesionario? Y bueno, imagino que habrá sido impactante al principio, ¿no? O sea que... Bueno, tengo que reconocer que fue quizás uno de los momentos de resistencia al cambio más importantes. Lamentablemente, nosotros que trabajamos súper centrados en la experiencia de cliente y ser capaz de generar la mejor experiencia de contacto con el cliente, asesoramiento, prueba de producto, etcétera, en muchas de las transacciones que se realizan, la derivada decisoria final era el precio. Eso significa que la herramienta clave que se sacaba de la manga el comercial de turno para cerrar la operación en el último momento con el cliente era realizar determinado descuento. Por tanto, cuando tú a una fuerza comercial que está atendiendo a los clientes que acudimos a los concesionarios para comprarse un coche le dices que él no va a poder manejar esa variable, pues el sistema se impacta muchísimo porque era una de las habilidades que se trabajaba en el sector para poder cerrar el pedido, ¿no? Ese fue uno de los grandes miedos. Lo que os tengo que decir ahora, yo desde luego y en el grupo no podemos estar más satisfechos y es lo que más me gusta de este nuevo modelo de negocio, que lo que ahora determina la decisión del cliente es la experiencia del cliente. ¿Cómo le hemos atendido? ¿Cómo le hemos asesorado? ¿Cómo tienen las instalaciones? ¿Cómo le he explicado si le interesa un híbrido, un diésel, un gasolina, un cabrio o un 5 puertas? Y la calidad profesional de la persona que le ha atendido es la que determina la decisión de precio. Por tanto, en un inicio, miedos, porque claro, nuestra fuerza comercial decía, oye, pero cuando me diga el señor, oye, pero es que a mí me viene otra marca, por ya no decir las nuestras,
que me hace un descuento. Si me haces ese descuento, me compro el Mini. Y nosotros pues decíamos, pues es que este es nuestro precio, ¿no? Yo creo que existe infinidad de productos que consumimos todos que tienen el precio establecido y que no existe la capacidad porque acudas en digital o en presencial o lo compres en Jerez o lo compres en Gijón a tener diferentes precios, ¿no? Entonces fue chocante al principio, pero ahora cuando le preguntas a los equipos comerciales, que es otra cosa que me encanta, es que ellos saben que el trabajo que están realizando va a tener su retorno. Cuando antes a veces realizaban todo ese trabajo con un cliente y venía de repente, es que me hacen en Cádiz un 7% más de descuento, si me lo igualas, te lo compro. Dices, pero oye, te he dejado 2 coches, hemos visto 5 veces, te cambié, me decías que querías financiarlo con la empresa de tu suegro y al final logramos que lo hiciéramos. Ya, pero es que en Cádiz me lo hacen más barato. Entonces ahora dicen, ¿tú sabes lo que es trabajar sabiendo que esa parte no me va a alterar y que el trabajo lo voy a dominar yo en la experiencia? Entonces nos está funcionando, pero ha costado de inicio, ¿eh? Yo quería preguntarte, has hablado de la transformación tecnológica que representa todo este proceso. ¿Qué información podéis tener hoy que no teníais antes respecto al cliente y al negocio? Muy importante y magnífica pregunta. La trazabilidad, o sea, teníamos muchísima información, ¿no? Pero es verdad que no teníamos los sistemas integrados, no teníamos los dashboards de decisión adecuados porque teníamos demasiada información y además quizás establecida por silos en determinadas áreas, parte lo tenía el concesionario, parte lo teníamos nosotros, no teníamos la continuidad del proceso, ni teníamos toda la transparencia, porque yo sé el precio de transacción final de un coche porque, por ejemplo, si utilizo una de mis herramientas financieras de mi banco, de mi compañía de renting, conozco el precio de transacción, pero tú lo sabes bien, Tomás, que el precio de transacción no es transparente para la marca al precio final del que vende un concesionario, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, la trazabilidad que tenemos del comportamiento del cliente, tanto en ese viaje que os decía, un canal, nos da muchísima información que nos permite ser muchísimo más eficaces en marketing, muchísimo más eficaces en el diseño y elaboración de nuevos productos, en la configuración de los mismos. Recordar que ahora los dueños, y tenemos una responsabilidad detrás muy grande del stock, somos nosotros. Entonces tenemos que entender muy bien qué tenemos que producir, qué colores funcionan bien, qué modelos son los más demandados, ¿no? Esa trazabilidad y esa transparencia del proceso, Tomás, nos está haciendo hacer mucho más eficaces nuestras decisiones. Más rápidos, más que el time to market ahora es fundamental, y yo creo que tenemos una información mucho más completa para tomar decisiones que antes. Había agujeros negros en el proceso que no éramos capaces de ver. Qué bien. Estabas hablando antes del tema de la competitividad, ¿no? Es verdad que a la hora de ver quién es el competidor de Mini es un poquito amplio, ¿no?, el tema. Pero en el caso de BMW, y corrígeme, siempre ha habido una especie de rivales naturales, ¿no?, que es Mercedes, Audi, y ahí es verdad que se compite mucho, ¿no? O sea, es decir, por precio, por cuota, por canal, o sea, rentacar, flotas, temas corporativos. ¿Crees que la aplicación del modelo de agencia, cuando esté implementado en BMW, os va a permitir liderar el segmento? Bueno, yo considero que ser capaces de liderar el segmento premium tan competitivo dependerá no solamente de la implantación de un nuevo modelo de negocio o no. Creo que hay muchos más factores alrededor que afectarán, y la capacidad, por supuesto, de seducir a nuestros clientes con diseños, tecnologías, etcétera, será fundamental, porque podemos tener el mejor modelo de negocio, pero si al final nuestros coches no tienen el diseño adecuado o responden a las necesidades del cliente, no funcionará, ¿no? Nosotros consideramos que en el mundo que afrontamos, donde dentro de ese proceso de decisión que hemos definido el cliente, la irrupción de la IA ahora es brutal, el tráfico de las webs de automoción o de las nuestras, que para nosotros era la Biblia para la gestión de lo que era la atención de nuestros clientes, se está derrumbando. Y se está derrumbando no porque no seamos
muy atractivos y tengamos las webs preparadas, sino porque la mayoría de los que estamos aquí me reconoceréis que para tomar una decisión de compra incorporamos ya la inteligencia artificial para responder a cuál puede ser la mejor opción o la mejor comparativa. Ya no vamos a la web del fabricante, le preguntamos a la IA que nos haga la comparativa entre las distintas webs y que me dé información. Voy muchísimo más rápido, ¿no? Yo creo que en este sentido el modelo nos va a dar una ventaja competitiva en esa batalla del futuro, porque la consistencia de precios será fundamental para guiar al cliente a través de la IA. Eso es un punto. Y cuando hablamos de liderazgo también, Tomás, y yo sé que tú eres un fanático de esto, pues el liderazgo para mí también no será solo el liderazgo en ventas, porque existen muchos canales diferentes de ventas, ¿no? Yo creo que sí nos posiciona de manera muy clara para ser los líderes en la experiencia de cliente, y esto sí que es un elemento absolutamente diferenciador con las otras marcas. Os vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuántas veces, y yo por defecto profesional, y a ti también, Tomás, seguro que te ha ocurrido en alguna ocasión, después de una experiencia increíble de un cliente nuestro, pues de repente descubre en una cena con un amigo, con un cuñado o con un tío que además de tener una experiencia increíble, le han hecho mejor precio en otro sitio? ¿Dónde deja eso una marca de las nuestras, ¿no? ¿Y con qué cara te quedas? Entonces yo creo que la experiencia tiene que ser completa y que la irrupción de la IA y la experiencia de cliente serán claves para liderar el segmento, y nosotros estaremos ahí, espero. Yo estoy convencido que tienes que complementar la inteligencia artificial con esa inteligencia emocional, que es la que te lleva al liderazgo. Muy bien, Manuel. Y me imagino que no habrá sido fácil el convencer a la red de concesionarios, y me imagino que bueno, tendrían sus reticencias ante bueno, todo este modelo, ¿no? Entonces, saber un poco, ya que ha pasado más de un año de esto, cómo ha ido evolucionando esa reticencia de los concesionarios a adoptar el modelo. Bueno, la resistencia ha sido grande y la primera, un concesionario es un empresario que puede ser una pyme o puede ser una gran compañía, porque ahora ya tenemos grandes multinacionales que llevan la representación de nuestras marcas. El primer factor de decisión es la rentabilidad. Esa fue la primera que, cuando tú explicas el cambio de modelo de negocio, bueno, pero yo ¿cuánto voy a ganar? O sea, ¿esto qué significa, no? Entonces, esa fue la primera resistencia. Entonces, la primera batalla y la primera victoria fue ser capaces de convencer a nuestra red de distribución que el modelo les iba a permitir asumir menos riesgos y obtener como mínimo una mejor rentabilidad. Primer punto, muy importante. Los datos, Maite, de ahora nos van dando en acumulado la razón. Están muy contentos porque han soltado esas cargas que tenían de determinada asunción de riesgos. Pensar también, esto es sencillo, ¿no?, para que lo entendáis los que no estáis tan familiarizados con el sector. Si yo le facturo determinados modelos a un concesionario y tiene un stock grande de esos modelos y la marca decide hacer una acción comercial con una reducción de precio agresiva en ese modelo, el valor de existencias de ese señor, ¿qué le acabo de hacer? Le acabo de afectar y le acabo de hacer una merma en su balance, ¿no? Entonces, ellos han reconocido que el modelo tiene muchas más ventajas desde un punto de vista de gestión de rentabilidad. Punto uno. Y el segundo, y por no extenderme, porque podríamos ser muy largos, es que es un tema muy, muy apasionante. Ellos también tenían mucho miedo de que si nosotros interactuamos directamente con el cliente, ¿cuál es su rol? Porque yo empiezo a vender al cliente, entonces ¿cuál es el rol de la gente? Pero se han dado cuenta que el factor emocional que comentaba Tomás sigue siendo fundamental en la decisión del cliente. Y ese empujón final, todavía no se compran en España algunos, pero no muchos coches directamente por online y sin acudir a un concesionario nuestro, porque la prueba de producto y lo que es el consejo profesional de uno de nuestros vendedores es fundamental. Y se han dado cuenta que siguen siendo una parte fundamental de la cadena de decisión. Y eso también les ha tranquilizado, porque pensaban, dice, oye, cuidado,
Me quitan rentabilidad, me quitan de la comunicación con el cliente, dominan el proceso. ¿Cuál es mi rol? ¿Desaparecemos los concesionarios? No. Papel más relevante que nunca porque la experiencia del cliente será clave en la decisión. Sí, a mí, la parte del stock me parece que es muy relevante. Nosotros gestionamos el stock. O sea, no es de los concesionarios por un tema de gestión de ciclo de vida de producto, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa que seguramente te han preguntado muchas veces. Es decir, ¿por qué ha habido marcas que han empezado implementando el modelo de agencia y luego lo han abandonado? Y también por qué, por ejemplo, ahora que vienen un montón de marcas chinas, ¿no?, a España y vienen con esa vocación de liderazgo, ¿no? O sea, de ser las que más venden, pero también las que te ofrecen la mejor relación calidad-precio, pero también las que te ofrecen la mejor experiencia de cliente. Han empezado de cero en un mercado de cero y no han desarrollado el modelo de agencia. Bueno, yendo a la primera parte, ha habido algunos ejemplos, efectivamente, que han empezado a desarrollar modelos de agencia en determinados modelos de coches o nichos de coches, o incluso en algunos casos estamos muy monitorizados para ver cómo lo estamos haciendo, para ver si se deciden también a ir a por el modelo, ¿no? Yo creo que es un tema de prioridades, de recursos, de preparación, de establecer probablemente el momento adecuado que como compañía estás preparado y determinado para hacer esta transformación, porque requiere muchísimo esfuerzo, requiere foco, presupuesto y recursos muy focalizados. Y entiendo, Tomás, que algunos otros pues en determinado momento han establecido otras prioridades, ¿no? La relación también con la red, aunque en el sector, y como decías, Maite, al inicio, yo creo que existe bastante buena relación, y entre las marcas y las redes existe bastante buena relación porque muchos de los grandes propietarios poseen distintas marcas y entonces tienen relaciones y saben lo que están pasando con las otras marcas. Pero creo que también esa relación y fortaleza de comunicación y de confianza generada en la red de distribución ha sido fundamental, ¿no? Y probablemente pues, los otros en determinado momento han pensado, oye, vamos a establecer otras prioridades y hay otras estrategias, no solamente de modelo de negocio, sino de gestión de otro tipo de estrategias que a lo mejor han decidido llevar a cabo. Referente a la segunda pregunta de la parte de los nuevos players y de la llegada de todas las marcas que están invadiendo también nuestro mercado, yo creo que hablamos de que ahí el factor de éxito está muy focalizado en un precio muy reducido. Su propuesta de valor es precio muy reducido, alta tecnología e innovación, que la están ofreciendo, calidad, vamos a decir, media, pero sobre todo la derivada fundamental de decisión que buscan es la capacidad de seducir al cliente con el precio y con un descuento adicional, ¿no? Que es donde estamos viendo que están teniendo mucho éxito. Os decía, bueno, España es el segundo mercado en toda Europa de porcentaje de llegada de nuevos jugadores, de nuevas marcas, ¿no? Y es que es un mercado donde el coche pequeño ocupa el 70-80% de nuestro mercado, que es el coche más económico, y donde os decía al principio que somos el mercado que más descuento, ¿no? Entonces yo creo que ellos están más focalizados en eso que en generar una experiencia de cliente o en pensar en una estrategia más a largo plazo. Están muy focalizados en el corto y sobre todo muy focalizado en la generación de decisión a través del precio y del descuento. Y eso no encaja el modelo, creo. Muy bien. Y bueno, ya para concluir, Tomás, vamos a mezclar tu última pregunta con la mía para dejar paso a otras mesas. Bueno, nos gustaría saber qué tres cosas harías diferentes si tuvieses que volver a empezar a poner en marcha este modelo, o por lo menos qué lecciones aprendidas has sacado de cara a extrapolarlo al grupo BMW, ¿no?, que sería la siguiente transformación. Bueno, estamos muy focalizados en eso ahora porque, como os decía, como estamos pensando en escalarlo, pues estamos absolutamente focalizados. Lo primero que diría es que no ha habido grandes cambios, o sea, no ha habido marchas atrás muy grandes que hayamos dado, ¿no? Pero la capacidad de reaccionar para mí es uno de los ingredientes que tienes que tener cuando te pones a jugar en una transformación de este tipo. Por decir algo,
yo creo que hemos hablado mucho de las personas, ¿no? Y la capacidad de influir en un cambio tan importante en la parte cultural y de gestión de las personas sería algo que tenemos que continuamente reforzar, que tienes que trabajar más, porque cuando abordas la transformación te das cuenta, y nos pasa en todos, ¿no? El humano, yo creo, es resistente por naturaleza al cambio. Entonces, aunque crees que estás dominando ese cambio, si profundizas te das cuenta que no, absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en la parte de la transformación, del cambio cultural, en lo que supone la gestión, es muy importante. En este caso, pensemos que además los concesionarios tenían que manejar los dos modelos. Con Mini, la parte del nuevo modelo, pero todavía con BMW o con Moto seguían con el otro modelo, o sea que no era fácil de gestionar, ¿no? Esa que sería la primera que diría, y la segunda, también por ser corto, porque probablemente sacaríamos más, formación, 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 formación y más formación y más formación y más formación, y muchas veces en el momento adecuado, ¿no? Vivimos en el punto de la inmediatez, de que la economía de la atención, es muy difícil generar atención. Entonces hemos hecho mucha formación, la gente nos ha prestado la atención justa, vamos a decir, a la vez que estaba con otras cosas. Lo hemos hecho con mucho tiempo y cuando ha llegado el momento de la verdad se habían olvidado. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que también tienes que insistir mucho con la formación, pero estar muy preparado para ofrecerla justo delante del modelo en el que el usuario va a tener que utilizarla. Porque el equipo se me desespera. Pero si hemos hecho una formación increíble, si se lo hemos explicado 200 veces, sí, pero fue hace un mes y medio, ¿no? Entonces, probablemente formación, formación, formación y muy cerca, o reforzar mucho Cuando justo en el momento de la transformación, que tienes que, fuego de verdad, ya no es simulación de sistema, ya tienes a un Tomás Villén delante que se quiere comprar un Mini, que me lo ha dicho antes, y entonces en ese momento es donde hay que aplicar todos nuestros skills. Bueno, yo simplemente, ya te digo, me alegro mucho y creo que el premio es muy merecido. Manuel ha conseguido que toda la gente que queremos tenga un BMW, ¿no? O sea, es decir, la policía, el Real Madrid, Alcaraz, el Papa, ¿sabes? Te va a costar más que lo tenga yo. Pero bueno, oye, me alegro muchísimo, es muy merecido este premio y ya sabes que eres un referente, me ha encantado y tomo buena nota de lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, López. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.